Hay libros que no se sienten tanto como una historia, sino más bien como una conversación. Pero no de esas conversaciones ruidosas que intentan convencerte de algo, sino de las que son en voz baja, casi como un secreto. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos fenómenos. Nuestra base es una reseña muy personal de Ismael Camacho sobre El niño, el topo, el zorro y el caballo de Charlie Mackesy. Y el objetivo es entender por qué esta obra, con sus dibujos tan sencillos, sus frases cortas, que además inspiró un corto animado que, ojo, ganó un Oscar, por qué ha conectado de forma tan visceral con tanta gente. La reseña insiste en algo curioso, que es un libro para caminar, no solo para leer. Y esa es la idea que queremos explorar hoy. Y es que esa idea es fundamental, la verdad. Toca el núcleo de cómo interactuamos con el arte. No se trata solo del contenido, sino del formato, del ritmo que ese formato nos sugiere. Hoy vamos a analizar cómo esa sencillez visual que mencionas no es falta de complejidad, sino una puerta a una profundidad emocional enorme. Y sobre todo, cómo la experiencia de la película y la del libro, aunque parten de lo mismo, nos llevan a lugares muy distintos. La fuente sugiere que el libro no solo complementa la película, sino que la transforma en algo mucho más personal. A ver, entremos justo ahí, porque me parece un gran punto. El autor de la reseña, Ismael, cuenta que vio primero la película y solo después leyó el libro. Y la reacción de muchos sería pensar, qué mal, ya se arruinó la sorpresa, ¿no? Pero él plantea justo lo contrario, que esa fue la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Es una paradoja fascinante, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido si entendemos que no es una trama con giros inesperados. El valor de esta obra no está en el qué pasa, sino en el cómo se siente. Fíjate que la reseña usa una analogía que me parece perfecta. Ver la película primero es como escuchar una canción con toda su orquestación. Es hermosa, te envuelve. Leer el libro después es como si el artista te invitara a una sesión privada para tocarte esa misma canción pero en acústico. Una versión acústica. Vaya, es una gran analogía. Pero, ¿qué es exactamente lo que se desnuda en esa versión? ¿Qué es lo que se aprecia mejor sin toda esa orquestación del cine? Principalmente el ritmo. El cine por su naturaleza tiene un ritmo impuesto. La escena dura lo que tiene que durar. La música te guía. El viaje tiene un principio y un fin en 30 minutos. La reseña destaca que el libro, en cambio, te devuelve el control. Describe la lectura como una experiencia más lenta, más respirable. Puedes detenerte en una sola página el tiempo que necesites. Una frase como, a veces solo quiero decir que los quiero a todos, pero me resulta difícil. En la película pasa en segundos. En el libro, esa frase está sola en una página, rodeada de espacio en blanco. Te obliga a hacer una pausa. Ese espacio en blanco es parte del contenido, ¿sabes? O sea que el libro no solo te cuenta la historia, te da el espacio para que la historia resuene contigo. La película te la muestra, el libro te invita a vivirla desde dentro. Justo. El análisis de la fuente es que esa lentitud convierte la experiencia en algo íntimo, silencioso y muy personal. La película es una experiencia compartida, incluso si la ves a solas. El libro es un diálogo contigo mismo, con los personajes como catalizadores. Por eso la reseña habla de caminar el libro. Caminar implica tu propio paso, detenerte, mirar el paisaje. No es un tren que te lleva de A a B, es un sendero que exploras a tu aire. Me fascina esa idea del ritmo. Y supongo que esa sensación tiene mucho que ver con la naturaleza misma de la obra, ¿no? El texto que analizamos la describe no como una novela, sino como una conversación suave, honesta, casi susurrada, y hace mucho hincapié en que no es un libro que enseña desde arriba. Ese punto es crucial para entender su éxito. Crucial. Vivimos en la era del coaching, de los 10 pasos para ser feliz, de manuales que a menudo nos hablan desde un pedestal. Y este libro rompe con eso. La reseña lo define maravillosamente. No es un maestro, es un acompañante. Su valor no es darte respuestas, es sentarse a tu lado en medio de tus preguntas. No te dice deberías sentirte así. Te dice está bien sentirse así. Es validación, no instrucción. Ahora, hablemos del diseño, porque es inseparable del mensaje. La reseña lo describe como sencillo,
casi infantil. Pero seamos honestos, ¿no podría alguien ver esa sencillez y pensar que es simplista? ¿Que le falta sustancia? Es una crítica posible si te quedas en la superficie, claro, pero lo que el análisis de la fuente argumenta, y creo que es el núcleo de su magia, es que esa sencillez es deliberada, es funcional, no es falta de sustancia, es creación de espacio. En un mundo visualmente saturado, donde todo grita por atención, Mackenzie usa el minimalismo como una forma de silencio. Cada página, como dice la reseña, es una pausa. Cada ilustración, un silencio necesario. El trazo es imperfecto, a veces la tinta se corre un poco, y esa imperfección es un reflejo del mensaje. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Entiendo. Entonces, la simpleza no es un defecto. Es la herramienta principal para crear esa atmósfera de refugio. Exacto. El autor de la reseña lo expresa de una forma muy potente. Dice, el libro respira. Te invita a respirar con él. Y piénsalo, ¿cuántas cosas en nuestra vida diaria nos invitan a respirar? Casi todo nos pide acelerar. Este libro es un acto de resistencia a esa aceleración. No te exige una interpretación intelectual compleja, te pide una conexión emocional. Es un oasis. Y en el desierto de la prisa y la productividad, un oasis no es algo simplista, es algo vital. Entendido. Y en el centro de ese oasis están los 4 protagonistas que son el corazón de todo. La reseña los presenta no tanto como personajes, sino como facetas de nosotros mismos, como arquetipos. Empecemos por el niño. El niño es la curiosidad. Es esa parte de nosotros que sigue haciendo las preguntas fundamentales. ¿Cuál es tu mayor descubrimiento? Es la vulnerabilidad, la apertura al mundo. La reseña lo ve como nuestro yo más auténtico, digamos, antes de que aprendiéramos a tener miedo a preguntar. Luego está el topo, pequeño, obsesionado con el pastel. Ah, el topo. Según el análisis, es la ternura, el amor incondicional. Es la voz que nos dice que somos amados por ser quienes somos, no por lo que logramos. Representa esa necesidad básica de aceptación. Y su amor por el pastel es una metáfora de encontrar alegría en las cosas más simples. Es el placer sin culpa. Después tenemos al zorro, que al principio es el más distante, herido, desconfiado. El zorro es el realismo que nace del dolor. Es esa parte nuestra que ha sido lastimada y ha construido muros. El cinismo como mecanismo de defensa. Pero lo más importante, como subraya la reseña, es que su viaje es sobre la posibilidad de sanar. El momento en que la amabilidad lo desarma. Representa la esperanza de que podemos volver a confiar. Y por último, el caballo, grande, fuerte y sabio. Pero su sabiduría no es arrogante, y su fuerza no es impositiva, no. El caballo, desde la perspectiva de la reseña, es la fuerza tranquila, la presencia que sostiene. Representa nuestra resiliencia, nuestra sabiduría interior. Y cuando confiesa que tiene miedo, revela que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, es la capacidad de ser vulnerable. Bien, aquí es donde la cosa se pone profunda. El análisis sugiere que estos 4 no son solo amigos en un viaje, sino que representan un diálogo interno que todos tenemos en la cabeza. Exactamente. Y esto no es casual. Lo que la reseña describe se alinea mucho con la idea de los arquetipos. Mackenzie logra visualizar ese parlamento interior que todos tenemos. A veces nuestra curiosidad, el niño, choca con nuestro cinismo, el zorro. A veces nuestra necesidad de ternura, el topo, es sostenida por nuestra fuerza interior, el caballo. El libro nos da un lenguaje visual y emocional para entender nuestra propia complejidad. O sea que no es que nos identifiquemos con un personaje, sino que somos los 4 a la vez. Precisamente, en diferentes momentos. Y juntos crean una conversación sobre temas universales: amistad, miedo, hogar. Pero, y esto es clave en la reseña, lo hacen sin solemnidad. No es un tratado filosófico pesado, es una charla entre amigos, que resultan ser las distintas voces de nuestra alma. Esto nos lleva de lleno a los temas centrales. Y uno de los más potentes que resalta la reseña es que no habla de perfección, sino de fragilidad. Y cita una frase que es: ¡qué fuerte! Dice, pedir ayuda no es rendirse, es negarse a rendirse.
Es una inversión total de la narrativa del héroe solitario, ¿no? En una época donde se nos dice que seamos imparables, que el cansancio es para los débiles, este mensaje se siente casi subversivo. El libro, según el análisis, no ve la vulnerabilidad como una debilidad, la ve como el puente hacia la conexión real, y de ahí se desprenden otros temas. Por ejemplo, la idea de que avanzar lento también es avanzar. Es un bálsamo contra la tiranía de la productividad. También se habla mucho de la amabilidad. La reseña sugiere que ser amable, sobre todo con uno mismo, es una forma de resistencia. ¿Resistencia a qué? Pues resistencia a la presión de endurecernos. El mundo a menudo nos empuja al cinismo, a la competencia. La amabilidad, en ese contexto, no es un acto pasivo o ingenuo, es una elección activa, valiente. Es elegir la conexión sobre la división. La verdad, me recuerda un poco al arte japonés del kintsugi, donde las fracturas se reparan con oro. Este libro hace eso con nuestras fracturas emocionales. La amabilidad es el oro que las une. Y el mensaje que parece englobar todo esto es uno de consuelo. La reseña la resume de una forma que se siente como un abrazo. Dice que el libro es un permiso para estar bien con no estar bien todo el tiempo. Está bien cansarse, está bien dudar. Es que ese es quizá el regalo más grande de la obra. En una sociedad que nos vende la felicidad como un estado permanente, este libro nos devuelve a una verdad más humana. La vida fluctúa. El libro no ofrece una solución mágica para eliminar la duda o el cansancio. Nos invita a hacer las paces con ellos, a integrarlos como parte del viaje. Es un permiso para ser un ser humano completo, no un producto perfectamente optimizado. Y lo increíble es que estas ideas, que podrían parecer sencillas, se quedan grabadas. La reseña habla de que se instalan en la memoria emocional. Por eso afirma que no es un libro para terminar y guardar, es un libro para volver, para abrir al azar. Sí, funciona casi como un oráculo. Un oráculo de la amabilidad. Lo abres en un día difícil y te encuentras con la página que dice: una de nuestras mayores libertades es cómo reaccionamos a las cosas. Y quizá eso es todo lo que necesitabas escuchar ese día, ¿no? No se agota. Y esto nos lleva a la reflexión final del autor de la reseña, que me parece que encapsula todo. Él escribe: no me enseñó cómo ser mejor, me recordó que ya soy suficiente. El poder del libro, entonces, no está en la transformación, sino en el reconocimiento. Y esa es una distinción fundamental. Gran parte de la industria del bienestar se basa en que estamos rotos y necesitamos ser arreglados. Este libro rechaza esa premisa. No busca añadirte ni quitarte nada. Busca que te reconozcas en esos 4 personajes y que aceptes la totalidad de tu propia experiencia. Tu curiosidad, tu ternura, tus heridas y tu fuerza. Es un espejo, no un manual de instrucciones. Y al final, sentirse visto y reconocido es infinitamente más sanador que cualquier receta para ser mejor. Entonces, si tuviéramos que resumir nuestra exploración basada en este análisis, El niño, el topo, el zorro y el caballo es mucho más que un libro ilustrado. Es una experiencia íntima, un espacio para respirar. Es un viaje hacia adentro a través de 4 arquetipos que nos reflejan. Y su poder no está en la grandilocuencia, sino en una sencillez radical que celebra la vulnerabilidad y propone la amabilidad como un acto de resistencia. Exacto. En un mundo de ruido constante y de una presión incesante por ser perfectos, obras como esta nos recuerdan el inmenso valor del silencio, la pausa y sobre todo de la autoaceptación. Nos dejan, como concluye la reseña, un poco más suaves, un poco más atentos. Y eso, la verdad, en los tiempos que corren, es revolucionario. Y con eso nos quedamos para reflexionar. En un mundo que a menudo premia la rapidez, la dureza y las respuestas definitivas, ¿qué pasaría si la forma más radical de avanzar fuera en realidad detenerse a ser un poco más suave con nosotros mismos y con los demás?